Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga. Gracias por estar visualizando este video. Como habíamos quedado y como ya tenía tantas ganas, también emoción un poco de compartir con ustedes y de poder animarnos, como decíamos, en esto de estar juntos en un tiempo de estudio, en un tiempo donde he querido llamarle de alguna forma a este un experimento, ¿no es cierto?, para animarnos mutuamente ustedes y yo a que podamos estudiar la Biblia y que podamos seguir este proceso en donde queremos no solamente estudiarla, sino que también queremos enseñarla o predicar la palabra. Entonces, hoy día teníamos pensado esto, teníamos pensado iniciar. Ya tenía muchas ganas y emoción de poder compartir con ustedes a la distancia. Se ha formado un bonito grupo. La verdad es que me han sorprendido todo el interés, la motivación. Les doy las gracias por tener este ánimo, porque de alguna manera también me infunden también aliento y me ayudan, me motivan, sobre todo los hermanos de mi propia iglesia, los que están aquí contribuyendo también, trabajando, colaborando, y los que están también interesados en aprender. Es el motivo, la mayor motivación que tengo en este minuto es ayudarnos mutuamente a que podamos tener más herramientas para predicar la palabra. No hay ningún objetivo adicional a ese, el solo hecho de animarnos. Así que les invito a que pasemos a nuestra primera sesión, primera clase, como usted le quiera llamar. Y hoy día estuvimos recibiendo los comentarios de la tarea, del desafío, y la verdad es que fue para algunos fue una tarea bien desafiante porque yo no di mucha información. La verdad es que solamente les dije lo que quería que hicieran y ustedes se dieron cuenta de que no había mucha información y eso dio para algunas cosas bien interesantes. Algunos que como que quedaron así como con ambigüedades respecto a lo que estaba ahí y no, como que les faltó el remate. Algunos me decían que les faltó el remate de para qué se pedía todo esto. Y otros que me sorprendieron porque hicieron algunas interpretaciones respecto a la imagen que en verdad tenían mucho sentido. Y quiero compartir la de un hermano de Santiago que interpretó las dos líneas que estábamos viendo y que veíamos que visualmente se podían ver dos líneas distintas, ¿no es cierto? Una más amplia, una más larga y una más corta, pero este hermano interpretó algo distinto a lo que yo les quería enseñar, pero sin embargo se los comparto porque tiene que ver con la predicación. Y él interpretó que las dos líneas, si bien se veían distintas, porque las que daban hacia afuera mostraban que la línea era más larga, y eso tenía que ver para él con el alcance de la predicación hacia afuera, hacia otros, y la otra línea, la que se veía más corta, tenía las líneas hacia adentro, donde se veía un poco, o la dirección un poco, las direcciones distintas, donde él veía que una línea representaba la predicación que hacemos nosotros hacia afuera, y otra línea representaba la predicación que nosotros nos hacemos a nosotros mismos cuando estudiamos la palabra, pero que ambas líneas son iguales, que no es mayor lo que predicamos hacia afuera y no es menor lo que pasa con nosotros mismos. Y qué bueno porque eso me permite introducir hoy día la clase, porque en el fondo el curso o lo que estamos tratando de hacer tiene que ver precisamente con esto, con hacer un estudio personal que nos permita enseñar o que nos permita predicar. Y ese es el asunto. Entonces, el tema de hoy día, me gustaría que miráramos un poquito la agenda o qué es lo que pretendo con esto, para que se hagan una idea un poco global de lo que vamos a hacer esta semana, porque vamos a tratar de concentrarnos en esta semana para hacer todo esto. Y luego ya tener algunas otras oportunidades y herramientas y dejar este grupo en funcionamiento, ¿no es cierto?, para que podamos contribuirnos cada uno de nosotros también desde nuestras perspectivas. Pero lo que quiero con esta miniserie, este mini curso, por llamarlo de alguna forma, es presentarles un método, presentarles este método que yo ya les mandé por ahí en una imagen, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de encontrar el punto. El método no tiene ninguna relevancia el nombre, pero significa simplemente encontrar el punto. Entonces quiero presentarles el método, la importancia, los pasos, y luego quiero que de alguna forma recorramos este camino aplicando este método. Esto es una cuestión que es un desafío porque es absolutamente práctico. Me gustaría recibir sus trabajos. Voy a recibir sus trabajos y junto con un equipo de hermanos que me van a colaborar vamos a revisar y vamos a trabajar sobre ellos para ayudarles, porque el objetivo no es simplemente entregar información. Les repito, mi intención es eminentemente práctica y me gustaría que al final de esto todos termináramos con una especie de trabajo que podamos sentir
que lo hicimos y lo estuvimos haciendo en la palabra juntos y que después eso ustedes lo puedan replicar en sus otros trabajos y en sus otras, digamos, estudios y en la preparación del material para cada una de sus iglesias. Así que vamos primero a presentar el curso, a presentar el método, la importancia, los pasos, y luego vamos a entrar en la aplicación del método. Y la aplicación del método tiene 4 pasos simples. Es que vamos a encontrar el punto, vamos a tratar de explicar el punto, lo que queremos es ilustrar el punto y luego aplicar el punto. Ese es el asunto del método. Entonces, el objetivo para hoy va a ser simple, va a ser simplemente presentar el método y luego vamos a entrar al primer punto, que el primer punto, hermanos, es para mí lo que trataba de ilustrar en el desafío de la semana pasada. Para mí el primer punto es el más importante y puede ser que sea el más despreciado por muchos de los predicadores y por muchos de nosotros, porque es el punto que da sustento a la explicación, a la ilustración y a la aplicación. Sin encontrar el punto, vamos a explicar o vamos a enseñar cualquier cosa, vamos a ilustrar cualquier cosa y por supuesto la aplicación va a ser de cualquier cosa. Entonces, lo fundamental es lo que probablemente hoy quiero compartir con ustedes y quiero tratar de sintetizarlo. Esto no va a ser un curso de hermenéutica, no va a ser un curso de exégesis. Para eso me gustaría tener otras instancias con aquellos que quieran profundizar más. Y que estoy preparando, por supuesto, para ofrecerles después que los que quieran podamos seguir ese camino un poco más extenso. Pero en este caso simplemente es tratar de encontrar el punto de un pasaje y a partir de eso que encontremos como el punto del pasaje, entonces darnos a la tarea de explicarlo, ilustrarlo para nuestros hermanos y enseñarlo. Todo esto tiene que ver primero con nosotros y después con el resto. Así que hoy vamos a presentar el método y vamos a aplicar, aplicar la primera parte, encontrando el punto. Así que iniciemos. Iniciemos. Insisto, esto es un estudio personal que nos permite a nosotros enseñar y predicar la palabra. Primero, el método que les quiero sugerir es un método que tiene que ver más bien con nosotros, por eso es que aquí probablemente vamos a luchar con la ansiedad de querer explicar y esto no va a aplicar para quienes quieran hacer un trabajo rápido, para quienes quieran, digamos, correr y pensar que esta va a ser la clave de los 3 o los 4 puntos para conseguir un sermón en un día. Este no es este es el canal equivocado. Este no es el canal para encontrar soluciones rápidas, ni mágicas, ni instantáneas. Así que este es el canal donde ustedes tienen que tener un buen café a su lado, tienen que tener, como les dije, una libreta como esta y tienen que tener un lápiz. Es lo que necesitan y por supuesto tiempo. Tiempo. ¿Y por qué les digo una libreta y traten que sea una libreta chica? Porque yo uno de estos cuadernitos, yo ando siempre con ellos en mi bolso. Y en todo lugar donde ando con un cuaderno y cuando voy pensando en la escritura y más tarde les voy a mostrar cómo, voy anotando, voy escribiendo en papel, en papel, en papel, en papel, hasta que logro ya después tener todas las cosas ahí dispersas para poder organizarlas. Así es que el método primero tiene que ver con nosotros, porque lo que no pase en nosotros muy difícilmente va a pasar en la congregación. Muy difícilmente va a pasar con los hermanos a quienes estemos tratando de enseñarles la palabra. Así es que creo, hermanos, que debemos llegar y entender esta realidad de que la predicación de la palabra, como nos enseñaban nuestros antiguos predicadores, debe ser por testimonio. Pero por el testimonio de haber nosotros sido impactados primero en secreto con la Escritura, por el testimonio que nosotros tenemos ahora de haber sido llenados de la palabra del Señor, llenados de la convicción que nos da la propia Escritura para después predicarlo con propiedad. Y les insisto, esto no quiere ser un curso, digamos, profundo, teórico, sino que quiero ser muy práctico, quiero ir diciéndole algunas cosas que, por supuesto, he recopilado con el tiempo, con años de estar estudiando, y no digo que sea yo un experto ni un erudito, no me considero eso, pero sí he tenido el privilegio de pasar por varias escuelas de teología, varias escuelas, institutos y al menos 2 seminarios en donde en uno estudié un tiempo y en el otro es que estoy estudiando actualmente. Y eso me ha permitido ver matices, me ha permitido ver cosas, me ha permitido ver situaciones en donde ahora puedo entender de mejor manera y
y ecualizar de alguna forma las enseñanzas que a veces se ven muy duras, como por ejemplo esto de que hay que estudiar y que la razón simplemente es lo que manda y el sentimiento hay que dejarlo de un lado. Creo que hay matices a veces cuando no se explica bien. Yo me he dado cuenta de que no es necesariamente así. Hay lugar, por supuesto, para la dirección del Espíritu Santo, hay lugar, por supuesto, para nosotros tratar de enfatizar a nuestra congregación en cada congregación local la enseñanza que extraemos de la Biblia. Y por eso es que les digo que cuando terminemos aquí, lo que probablemente va a pasar, y eso espero, es que vamos a elegir todos un mismo texto, pero vamos a tener tantas predicaciones distintas o tantas enseñanzas aplicables distintas como hermanos e iglesias tengamos distintas. Porque esa es la gracia, que la palabra del Señor la vamos a estudiar de manera personal para darla a conocer a forma pública, y esa aplicación pública de la palabra va a ser distinta, diferente para su congregación y la mía. Por eso es que no podemos copiar. Por eso es que no podemos nosotros darnos a la tarea fácil de simplemente sacar las conclusiones de un hermano de otra iglesia o de un pastor muy experimentado y tratar de aplicarlas a nuestra iglesia, porque a veces parecen, y la mayoría de las veces se hacen enseñanzas insípidas. Por eso es que tenemos tanta enseñanza que no tiene color, no tiene carácter, no tiene matices, no tiene identidad en nuestra iglesia. Porque simplemente muchas veces lo que hacemos es tratar de traer lo que estudiamos al púlpito y no lo que el Señor quiere decir a su pueblo a partir de lo que estudiamos. Y eso es lo que quiero tratar de ayudarnos mutuamente aquí a que lo veamos. Entonces, primero, la presentación del método. El método, quiero decir antes de introducirlo, que es eso, es un método y por lo tanto es una herramienta como las que les decía yo en el ejercicio que hicimos la semana pasada, es una herramienta y por lo cual no debe entenderse como un objetivo, sino como un medio. Es que si ustedes van a ver solamente este video, por favor llévense esta verdad. Es que el método es útil para ayudarnos a nosotros, los predicadores, a empaparnos lo más posible de la verdad de Dios. De tal manera que después, cuando tengamos que predicarla, esté tan arraigada en nosotros, tan en nuestra mente, tan en nuestro corazón, haya impactado tanto nuestra fe, que nosotros ahora podemos hablarla y enseñarla con propiedad. El método es un medio, no es el fin. Yo no exalto el método, lo que yo exalto es la verdad que consigo a través del método. Y por eso es que todavía el método sí sigue siendo necesario, porque es importante. ¿Importante por qué? Porque un método nos puede ayudar a algunas de estas cosas prioritariamente. Por ejemplo, a prevenir errores, como lo que decíamos de la sensación, ¿no es cierto? De las emociones, de repente de ayudarnos a nosotros mismos a no cometer el error de predicar por gusto. Que eso es un error recurrente en nosotros los predicadores, que de repente queremos predicar lo que nos gusta predicar o lo que queremos que la gente escuche. Y ahí a veces cometemos el error de no estar predicando lo que Dios quiere que la gente escuche. Cometemos el error podemos prevenir el error de predicar lo que nosotros sentimos que creemos que dice la palabra. Y el método nos va a ayudar a organizarnos, nos va a dar también disciplina, nos va a ayudar a desarrollar una disciplina en donde ahora nosotros ya sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo y queremos ejercitarlo, y eso va a llevar a un ahorro de tiempo tan necesario en estos días, ¿no es cierto? Cuando tenemos que correr, cuando estamos haciendo múltiples cosas. Entonces, un método, una metodología, una manera de hacer las cosas recurrentemente nos va a ayudar. Como por ejemplo, establecer tiempos. El método puede ser tan simple como elementalmente distribuir nuestros tiempos de estudio y saber, por ejemplo, el día lunes me dedico a la lectura, el día martes voy a dedicar, no sé, a pensar, a reflexionar, el día miércoles voy a volver a reflexionar y voy a tomar notas, el día jueves voy a tomar esas notas y las voy a revisar, el día viernes me voy a sentar a escribir, el día sábado voy a revisar lo que escribí y lo voy a pulir para predicar el día domingo, por ejemplo. Es una manera, ¿no es cierto? Es una forma. Ahora usted lo puede condensar, pero como dato les quiero decir que al menos en mi experiencia, la cantidad de tiempo que me toma desarrollar una enseñanza, por pequeña que sea, o de predicar un sermón el día domingo en la iglesia, me está llevando alrededor de 24, 26 horas de dedicación. No que lo haga de una vez, por supuesto,
y qué bueno no hacerlo de una vez, sino que hacerlo en días saltados, porque ayuda mucho a reflexionar. El método va a ayudar precisamente a eso, a que usted y yo podamos tener mucho tiempo la escritura sobre nuestras mentes, de tal manera que podamos ir permitiendo al Espíritu Santo también guiarnos a la verdad. Esa es una promesa del Señor y esa es una promesa en la que nosotros los evangélicos confiamos, que el Espíritu Santo nos dirige a las verdades de la palabra del Señor, pero las verdades que están en nuestra mente. La Biblia nos invita a nosotros, hermanos, a que tengamos de alguna forma la palabra del Señor en nuestra mente. Salmo 1 es un reflejo de eso, Proverbios capítulo 3 es un reflejo de eso, que nos invita a nosotros a que la palabra del Señor esté de continuo en nuestra boca. Entonces, nos ayuda entonces a prevenir errores, a desarrollar disciplina, a ahorrar tiempo, nos muestra que le damos también valor a Dios, que le damos valor a la tarea que desarrollamos y que le damos valor a la iglesia para quien desarrollamos esa tarea. Ninguno de nosotros desarrolla la tarea de predicadores para necesariamente quedar en nosotros mismos. Inicia en nosotros, pero termina en el pueblo de Dios. Y lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. Por eso es que darle relevancia digamos, a hacer esta tarea a través de un método ordenado que nos permita ponernos en un marco, creo que ayuda a que nosotros mostremos a la iglesia también, a nuestros hermanos, cuando nos ven, que le damos valor a Dios, le damos importancia a su palabra, le damos importancia a la tarea que estamos haciendo y le damos importancia también a la iglesia. Creo que eso es un asunto que nos lleva a tener que pensar entonces en esta idea de hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre ideas en la mente y un trabajo escrito y organizado. Porque es verdad que aunque a estas dos frases o a estas dos digamos, afirmaciones, ideas en la mente, yo le asigne mucho tiempo, y también al trabajo escrito y organizado yo le asigne mucho tiempo, supongamos que sigamos cualquiera de estas dos formas. El trabajo, sigamos la idea, ¿no es cierto?, de llegar a predicar con las ideas en nuestra mente. Y usted me dice, pastor, mire, yo las ideas en la mente, o sea, o esto de predicar de esta manera, yo paso pensando en la escritura más de 24 horas, como las que usted hace. Yo paso, no sé, 30 horas pensando en la palabra del Señor. Y yo le digo, qué bendición hacer eso. Pero, ¿en qué confiaría más usted cuando llega al púlpito, llega al momento de enseñar? ¿En todas las ideas que usted llega ese día en la mente, sin tener usted conocimiento de si ese día le va a pasar algo traumático o algo difícil en el día? ¿Le va a pasar algo en su trabajo? ¿Va a llegar distraído por alguna preocupación adicional? ¿Va a tener algún sentimiento que ese día lo va a motivar o lo podría motivar a olvidar ciertas cosas? Y se va a parar ahí frente a su congregación sin nada organizado, sino que simplemente las ideas en su mente. ¿Usted cree que eso no va a impactar su predicación, su enseñanza? Por supuesto, probablemente no en cometer errores, no en tergiversarlas, pero sí en dejar verdades fuera, sin dejar cosas que a Dios le importaba que usted dijera y que probablemente no las dijo porque simplemente esas cosas estaban en nuestra mente. Lo que digo con esto es que el trabajo escrito y organizado, en la misma cantidad de horas que le dedica a pensar, le va a dar una mayor seguridad de que usted va a decir lo que en secreto, lo que en silencio, lo que en oculto, lo que en privado el Señor le reveló a través de su Espíritu Santo para que usted lo comunicara a su congregación. Ese es el valor, no hay otro, no es que el método o llegar con una pauta escrita le dé más beneficios o no, pero creo que nos aproxima, nos empuja un poco más a hacer la tarea con mayor diligencia y con mayor grado eh, de, de seguridad de estar haciendo lo correcto y evitando también los sesgos que tienen que ver con las distracciones que pudiéramos tener el día de la predicación o el día de la enseñanza. Así que el método es el punto. Eso es lo que quiero decir, que el método es el punto y el punto es, si quieren un resumen del método es esto, conocer a Dios tanto como podamos y trabajar de manera intencional para darlo a conocer. Se lo repito, conocer a Dios tanto como podamos y trabajar de manera intencional para darlo a conocer. La primera parte es conocer a Dios, es por supuesto reflexionar en Él, conocer su palabra. Y la segunda parte, trabajar de manera intencional para darlo a conocer, tiene que ver con el hecho de ordenar nuestras ideas,
de dejarlas escritas, que aunque no las digamos, después no las leamos, pero al menos el dejarlas escritas nos va a ayudar a nosotros, a nuestra mente, a darle tantas vueltas como sea posible. Porque de verdad, si hay algo que es terrorífico en este proceso, en este modelo al menos, este método, es tratar de que la idea que yo tengo aquí la escriba de manera sucinta y resumida para mi congregación. Es terrible ese ejercicio de tratar de escribir lo que tengo en mi mente, tratar de ponerlo en una frase, nos cuesta, pero ese ejercicio me ha ayudado tanto a guardar ciertas convicciones para luego poder comunicarlas con mayor, con mayor seguridad, con mayor seguridad. Entonces, el método. Encuentra el punto. Vamos ahora a pasar a la segunda parte. Esto es para enfatizar de qué se trata, la importancia y la relevancia, ¿no es cierto? Y el método es este. Encuentra, explica, ilustra, aplica. Encuentra, explica, ilustra, aplica. Encuentra el punto. Esta es la primera parte. Encuentra el punto. Para encontrar el punto hay que pararse en un piso común. Todos nosotros los que estamos aquí, usted que está escuchando, mi hermano, mi pastor, amigos, todos los que estén aquí, deben darse a la tarea de que estemos al menos en una misma posición. Y debemos pararnos sobre la misma base y entender que la Biblia es un libro. La Biblia es un libro que está escrito en un lenguaje humano para que conozcamos a Dios y lo que Él desea que nosotros hagamos. Esa es una base, esa es algo que creo que debemos todos nosotros estar de acuerdo cuando tomamos la Biblia. La Biblia no es un libro, digamos, escrito en un idioma que nosotros no podamos entender. De hecho, incluso en el griego, en el hebreo, cuando nosotros si pensáramos que está escrito en esos idiomas, bueno, sí, pero el Señor en su providencia preservó el hecho de que nosotros pudiéramos hoy tener la escritura en español. Y no solo en una versión de español, sino que en distintas versiones de español para nosotros poder comparar. Entonces debemos entender que la Biblia es un libro y lo podemos leer, lo podemos tratar como un libro. Ahora, fíjense que la Biblia tiene una característica especial y es que está escrita en distintos géneros narrativos. Y esa es otra realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Y esto nos va a forzar a hacer algunos ejercicios. La Biblia está escrita, por ejemplo, en narrativa, en un 43% de historias, parábolas, biografías. Eso usted lo va a encontrar en la Biblia y hay literatura acerca de esto. Poesía, un 33%. Las canciones, la sabiduría, los profetas, las profecías, son figuras, ¿no es cierto?, que nos dan a nosotros elementos de la poesía que nos permiten a nosotros también entender ciertas cosas. Muchas metáforas, muchas imágenes, ¿no es cierto?, cosas que no son reales, que no son literales, que son más bien que nos ayudan a nosotros a graficar ideas abstractas de manera simple. Y también hay cartas, y eso están en un 24% y más bien son ideas, argumentos, persuasión, razonamiento, nos invita a tener una estructura muy organizada. Por ejemplo, Pablo, las epístolas de Pablo, todo el Nuevo Testamento, Pedro, ¿cierto? Son muestras de esto, son muestras de que las cartas tienen esta intención de no describir cosas necesariamente, sino que dar ideas, argumentos y movernos entonces a la acción, movernos a tomar decisiones. Ahora, el desafío de esto, hermanos, es que todo esto en la escritura, de esta realidad se desprende. Lo que digo aquí es que la interpretación de la Biblia debe ser a través de un método histórico-gramatical. ¿Por qué? Porque en el fondo todo lo que está aquí, la narrativa, la poesía, las cartas, no están separadas para nosotros decir, estas son cartas y estas de alguna forma son, no sé, solo narrativa y poesía. En la narrativa de repente usted se encuentra con poesía y se encuentra con argumentación también. En las cartas usted se encuentra con partes de narrativa, como por ejemplo cuando se citan pasajes del Antiguo Testamento. Y en la poesía usted se encuentra también con argumentación. Entonces, no es complejo en el punto en que nosotros quisiéramos de repente que estuviera todo separadito para poder hacerlo, pero la Biblia está unida. Por eso entonces llegamos a esta realidad de que lo más saludable, lo más lógico que nosotros podamos hacer es tratar de entender la Biblia entonces de una manera histórica, gramatical. Y aquí les quiero dar dos ejemplos porque sé que esto puede empezar a sonar a chino mandarín, pero después se va a volver muy práctico y muy sencillo. Pero simplemente para enfatizar esto.
porque creo que nos va a ayudar mucho a estar en un mismo pie para después hacer todo lo que vamos a hacer de manera práctica. Digo que la mejor forma entonces de que podamos nosotros acercarnos a tratar de entender, a encontrar el punto, a esa verdad de encontrar el punto, es que nosotros entendamos que lo debemos hacer con una mirada o con un lente o con una forma, ¿no es cierto? Con un método también histórico, gramatical. Histórico porque el método histórico consiste en que nosotros entonces podamos conocer mejor, lo mejor que pueda, la situación del autor y de la audiencia original. Y miren un ejemplo. Y este es fresquito porque ayer lo prediqué en la iglesia, en Génesis 21, capítulo 21. Ayer estábamos con nuestros hermanos en la iglesia, pero hubo un pasaje en particular en donde hay un elemento histórico que nos puede ayudar ahora para ilustrar esto. Y dice Génesis 21:8, dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y ahí el punto es, si usted tuviera este pasaje, tuviera que explicarlo a su congregación, tuviera que enseñarle a sus hermanos, la pregunta que uno podría hacerse, ¿por qué Abraham hizo un banquete el día que dejaron de darle pecho a Isaac? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué suceden cosas como esta en la Biblia? O sea, ¿para qué está eso? ¿Está de más? Eh, el asunto es, de nuevo, encontramos aquí una situación en donde lo que nos ayuda para poder entender esto es precisamente un acercamiento histórico. Un acercamiento histórico a la Biblia, porque ahora yo puedo ver y entender y averiguar, ¿cierto? Y según historiadores y según también algunos comentaristas, usted se va a dar cuenta de que lo que estaba pasando aquí es que Abraham hace una fiesta porque es una cuestión cultural, es una cuestión donde cada vez que un niño pasa de una fase a otra se hace una celebración. Y entonces un niño que es amamantado entra a la edad de la niñez a los entre 2 y 3 años. Y entonces cuando se hace esto, se hace una fiesta para marcar el hecho doble de que el niño primero entra a una edad de la niñez, ahora es un niño de 3 años, y que la esposa ahora queda también libre y disponible para volver a tener hijos. Mire las cosas que uno puede llegar a eso. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Porque por supuesto uno encuentra esto no reflexionando. Uno no encuentra esta respuesta pensando en la escritura y llorando, porque esto es historia. Pero lo que ayuda a este método es a que usted encuentre la hebra de la pregunta para luego ir a los elementos y a los recursos y a las herramientas que le dan la respuesta a esto. Ahora, las herramientas las vamos a ver después dónde están, pero no necesariamente son externas a la Biblia. A veces las herramientas son la misma Biblia, que nos ayuda a responder cosas que están ahí. Pero el punto es que el método donde vamos a ir nos va a ayudar a hacer la pregunta correcta. Nos va a ayudar a tener curiosidad por entender esto. El niño, y creció el niño. ¿Cuánto creció el niño? Y fue destetado. ¿Qué significa destetado? ¿Y por qué Abraham hace una fiesta? ¿Me entiende? Entonces son cosas que nos van a ayudar a después tomar todo eso. No es que todo eso tengamos que decírselo a la congregación, pero cosas relevantes de eso, según la intención que esté dándonos el texto, nosotros sí las podemos comentar. Entonces, el método histórico corresponde a eso. Y ahí tenemos un ejemplo de buscar la intención del autor original. Y luego el punto gramatical tiene que ver con la idea de lo que hablábamos delante, de que la Biblia es un libro, y un libro que tiene distintos géneros narrativos, y es un libro, por lo tanto, que debe leerse según sus términos narrativos, sus términos en los que fue escrito. Yo no leo igual una poesía a lo que leo una carta argumentativa. Un contrato, ¿no es cierto? Un contrato no se lee igual que se lee una novela. Un contrato es un contrato, tiene cosas muy precisas, no tiene la intención de motivar nuestras emociones. Tiene la misión, un contrato, simplemente de establecer las cláusulas y listo. Pero una poesía tiene la función de llevar nuestras emociones, de darnos a nosotros ideas, figuras, metáforas. Lo mismo la historia tiene el punto o sea, tiene la intención de marcar un punto, de llegar a un clímax, de mostrarnos las dimensiones de esa historia, todo lo que impacta a su alrededor, quiénes son los personajes principales, y así un montón de cosas. Entonces, cuando llegamos al punto gramatical, es que queremos ahora hacer otro ejercicio,
Y es que queremos mirar el texto y buscar las reglas que nos ayudan a nosotros a darle una interpretación como corresponde, por ejemplo, literal. Ahora, cuando digo literal, porque esto se dice mucho a veces, que no, que la Biblia hay que leerla de manera literal. Eso no quiere decir que la Biblia se lea de manera literal en términos de que todo lo que dice la Biblia así es. Eh, Porque si no, tendríamos que interpretar cosas como algunos de los salmos donde dice que hay que azotar a los niños en una piedra y nosotros no queremos hacer eso. Pero si alguien literal dice que ahí lo dice, entonces lo tendría que hacer. Entonces, la literalidad tiene que ver con que yo entienda los géneros literarios de la Biblia y que yo sepa a priori que me voy a enfrentar con distintas formas en que está escrita la palabra y que tengo que darle respeto a eso. Porque finalmente, de nuevo, quien lo escribió fue Dios. Él lo inspiró. Y si Él lo inspiró así, quiere que yo lo entienda de esa manera. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Hebreos 2, 12, 17. Este es el pasaje donde se habla de la oportunidad en donde se pierde la bendición, ¿no es cierto? Este personaje pierde la bendición, dice, porque ya sabéis aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ustedes se acuerdan de quién está hablando? ¿Sí? Y lo que estamos mostrando y lo que quiero hacer énfasis, aquí en el relato acerca de Saúl, es que dice la Escritura, miren, fíjense cómo dice la Escritura y tratemos de entender una cosa. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La pregunta es, si estamos frente a este texto, preguntémonos, ¿qué es lo que procuró con lágrimas? ¿Qué es lo que procuró con lágrimas? Procuró con lágrimas. Y estamos hablando del aspecto gramatical. Estamos hablando del aspecto de cómo las palabras tienen coherencia y cómo yo no puedo romper la coherencia o el orden o las reglas con las que están hechas las oraciones, las frases y las palabras. Fíjense, tenemos cuáles son nuestras opciones. Eh, Nuestras opciones son, déjenme aquí poner otro color. Aquí. Nuestras opciones son cuáles. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, esa es una opción, fue desechado la bendición y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Para qué no hubo oportunidad? Pensemos en estas dos opciones y tres, desechado. ¿Para qué no? ¿Cuál fue la restricción que el Señor le puso en términos de que aunque la procuró con lágrimas, aunque lo hizo con lágrimas, no lo consiguió? ¿Qué no consiguió? No consiguió, algunos dicen, el arrepentimiento. Y de ahí que a veces se interpreta esto como que este hombre lloró y no pudo arrepentirse, por lo tanto se fue desechado. Pero de nuevo, sigamos las reglas de la gramática. Aquí dice la, ¿cierto? Y ahora tenemos una clave más, gramática, ahora que no está en mis sentimientos, no está en lo que yo creo, no está en si yo veo que sufrió mucho, no está en ninguna parte, sino que está simplemente ahí en el texto. Y yo le creo a lo que la palabra del Señor dice, porque sé que es suficiente y tiene coherencia y no tiene errores y no falla. A esto le llamamos que confiamos en la Escritura, que ella no falla. Dice, la procuró. ¿Cuál de estos es igual a esta misma frase? Y ahora tenemos de nuevo la y él. Entonces, el arrepentimiento la procuró con lágrimas, no cuadra, ¿no es cierto? Pero si yo digo la bendición la procuró con lágrimas, ahí me cuadra. Entonces ahora yo ya tengo otra idea y ahora puedo decir que de forma gramatical la Biblia me está dando a mí la manera de entender que cuando este hombre, este personaje, ¿no es cierto?, está habiendo cometido un error, habiendo pecado contra Dios y luego desea heredar la bendición,
la bendición, aunque lloró, 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 no le fue concedida, aunque la procuró con lágrimas. Y no tiene que ver con el arrepentimiento, no tiene que ver, por supuesto, él fue desechado a causa de esto, pero no tiene que ver con haber perdido la capacidad de arrepentirse. Y eso por una razón muy fundamental, porque más tarde nosotros entendemos de que si hay algo que Dios mantiene disponible para el hombre es la capacidad de arrepentirse. Es un don de Dios el arrepentimiento. Y Dios lo da a sus hijos, Dios lo da a los hombres. Entonces tendríamos que negar otra verdad, ¿no es cierto?, con el tema del arrepentimiento, sino que estaríamos simplemente, ahora nos estaríamos quedando con estas dos ideas y dando afirmación entonces a que la Biblia para nosotros tiene coherencia y tiene de alguna forma esa verdad que nosotros la podemos encontrar. Y aquí, honestamente, no estamos usando ni un recurso, no estamos usando nada fuera de la Biblia, simplemente es que yo tomara mi cuaderno, escribiera esto y empezar a mirar, a ver cuáles son las ideas que tienen relación. A eso le llamamos entonces a que tiene una idea, un acercamiento histórico y gramatical. Entonces ahora pasemos a nuestra última parte en este trabajo de hoy que estamos haciendo y pasemos de lleno, busquemos el punto, empecemos a buscar el punto y ahora le voy a dar los pasos y al final esta es la tarea con la que vamos a trabajar. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Aquí es donde vamos a trabajar en los 4 pasos, pero vamos a partir por este de buscar el punto y espero sus tareas de aquí al viernes de esta semana. De aquí al viernes de esta semana espero sus tareas. Entonces, buscamos el punto. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. El texto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el día cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el corazón comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad y el oído, y se volverán a fábulas, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tomé este texto simplemente, hermano, porque creo que el ejercicio nos va a ayudar también a trabajar nuestra tarea como enseñadores, como predicadores. Así que vamos de inmediato, ahora simplemente enumero los puntos para que nos quedemos con esta tarea y ustedes ya pueden trabajar también el resto de la semana o de los días en la medida que ustedes vayan teniendo tiempo. Pero lo primero será, en este método de encontrar el punto, familiarizarse con el autor y el propósito de este texto. Entonces, para ello, lo que se sugiere y lo que les sugiero también es que lean la carta. Lean la carta completa un par de veces y después focalícense en lo que están leyendo ahora. Y lo que les pido para este punto es que ustedes al menos escriban 3 párrafos acerca de la carta. Acerca de la carta. De lo que ustedes entiendan de la carta, escriban 3 párrafos. Sí, son 3 párrafos, ¿no es cierto? En donde ustedes puedan resumir todo lo que en la carta está. Piensen en el tema, en el propósito, piensen en las ideas centrales, pero escriban solo 3 párrafos, no más allá de 3 párrafos. Los párrafos, para quienes no sepan de qué estoy hablando, son en la unión de entre 3 y 5 oraciones. Eso es un párrafo, para que ustedes más o menos tomen el pulso. Eso va a ser en alguna medida, dependiendo, ¿cierto?, un cuarto de página o media página, dependiendo de la separación que hagan, pero un párrafo de 3 párrafos, digamos, para describir el propósito de la carta. Pablo le escribe entonces a Timoteo para qué, cuando le escribe dice que y lo hace con el fin de que Timoteo reaccione por ejemplo, algo así, ¿sí? Es importante eso, no porque sea de nuevo un objetivo en sí mismo, sino porque eso va a poner en nuestra mente el énfasis de la carta y yo no voy a salirme después de ese énfasis cuando ya lo tenga en mi mente. Después, también, con el mismo sentido de poner la Biblia en nuestra mente, escriban una lista de 10 observaciones que ustedes tengan acerca del texto. Las observaciones, bueno, me repito al primer paso para familiarizarse. Si al final ustedes ya quieren
corroborar lo que están haciendo. Por ejemplo, hay recursos re buenos como este de Benware, que es un panorama, ahí está el texto, no sé si por ahí está ya, panorama del Nuevo Testamento, y que tiene cosas interesantes porque precisamente habla en esos términos. Por ejemplo, resume cosas, aquí no lo van a ver ustedes, pero resume cosas con el propósito, dando párrafos cortos, y eso ayuda mucho a que nosotros podamos tener familiarizarnos con el texto. Luego escriban una lista de 10 observaciones al menos. Las observaciones, ¿cómo son? Yo les voy a mostrar un ejemplo de un texto que preparé para una clase real en otro texto. Pero las observaciones son estas. En este caso son de Tito, así que no las copien, no sean así. Pero, por ejemplo, la bondad y el amor se manifestó a los hombres de parte de Dios como Salvador. Las observaciones son del texto, no son ideas mías, sino que son cosas que yo veo en el texto y que digo, a partir del texto, la bondad de Dios se manifestó a los hombres de parte de Dios como Salvador. No son ideas mías, son afirmaciones, son observaciones que yo hago, son cosas que yo veo en el texto y que yo puedo decirlas con mis palabras. Eso es una observación. La salvación es un hecho completado. Versículo 5, y ahí lo pongo, ¿cierto? Dice, nos salvó. Es un hecho completado. Lo veo en el texto, no lo estoy inventando yo. Es una observación al texto. Pablo incluye como salvo, Pablo se incluye como salvo. Otra observación. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice, nos salvó. ¿Servirá después para la predicación? No tengo idea. Pero ahora lo que yo estoy tratando de hacer es poner en mi mente todo lo que encuentre acerca de Dios, todo lo que Dios esté diciendo, yo quiero observarlo, yo quiero decir, la salvación proviene de Dios y es imputada al hombre sin mérito de obras. Eso está en el texto, no es una invención mía. De nuevo, la salvación implicó la actividad solo de Dios. Versículo 3, capítulo 3, versículo 5. ¿Se dan cuenta? Y así, van. En este caso yo hice algunas 20, 24 observaciones. ¿Sí? Eso es la primera cosa, la primera cosa. Entonces, lo segundo es que después de preparar las observaciones, hagan una lista también de al menos 5 preguntas e intenten contestarlas con la ayuda de, aquí es donde yo les decía, que cuando nosotros hacemos preguntas al texto, luego nosotros las podemos contestar primariamente con la Biblia, después las podemos encontrar, esas respuestas es bueno que nosotros podamos conversar, que no nos demos esta falsa impresión de repente de no buscar ayuda en hermanos, en amigos, en pastores. Oye, mira, estoy estudiando este texto, estoy repasando esto. Eso va a motivar también a otros a que nos ayudemos mutuamente. ¿Han leído esto alguna vez? No, capaz que alguien le diga, no, nunca lo he leído, y lo motive a usted a leerlo también. O alguien que sea más experimentado, no sé, de repente su pastor o algún hermano en Cristo mayor que usted le podrá decir, mira, yo lo prediqué solo una vez y lo prediqué de esta manera. No sé si te servirá. Probablemente. Y tercero, como última instancia, busquen libros de referencia, como por ejemplo este de Benware o algún otro que ustedes quieran considerar. ¿Sí? Después de que usted tiene una idea de la carta, después de que usted tiene una lista de observaciones, después de que usted tiene una lista de preguntas que contestó usted mismo con los recursos que le di, ahora usted está en condición y le pido que usted también haga este ejercicio de escribir lo que Pablo quería que Timoteo hiciera con lo que le estaba diciendo en el texto que estamos estudiando. Ahora se resume al texto que estamos mirando ahí y ahora usted debe escribir con sus palabras un solo párrafo que corresponde entre 3 y 5 oraciones, un solo párrafo en donde usted pueda describir de manera sucinta, simple, acotada. Por eso le pido un párrafo, no sirven 2 párrafos, porque lo que queremos con esto, y yo les estoy dando el sentido, ¿no es cierto? Les quiero dar el sentido, no simplemente darles la tarea. Lo que se busca con este punto es que usted se cranee, usted piense, usted trate de condensar todo lo que tiene en su mente hasta esta altura como información en lo estrictamente necesario, lo importante. Lo que Pablo quiso que Timoteo supiera o hiciera con lo que le está escribiendo en ese párrafo. Y después, el punto final, y esto es, por eso le decían que es el terror esto, es que esta es la parte más importante y este es el punto más importante de todos, porque después vienen las otras formas
Esto es como la materia prima y los puntos de aquí en adelante, explicar, ilustrar y aplicar, son como usar esta materia prima, son como el procesar esta materia prima. Entonces ahora con final de encontrar el punto, para encontrar el punto usted va a escribir la idea, solo una idea de lo que estamos estudiando. Lo primero es lo que Pablo le quería enseñar y ahí usted se puede explayar. Entonces ahora usted va a describir en solo una oración que incluya las ideas de apoyo, pero es una idea, la idea de lo que Pablo quería enseñar. ¿Qué es lo que Pablo, a su juicio, en lo que usted estudió, en lo que usted vio? Esto es lo que Pablo quiere, o esto es lo que nos enseña a nosotros. Esto es lo que ahora esto es necesario que nosotros aprendamos y entendamos y que obedezcamos. Y esa idea, por supuesto que puede estar apoyada de una, dos, tres ideas subordinadas a esta idea principal, pero hay una sola idea central en el texto. Y esto es un comentario aparte para que cuando escojamos textos a predicar, no escojamos ni un versículo ni 5 capítulos, sino que la Biblia debemos nosotros entenderla por ideas predicables, ideas que se puedan predicar. Entonces no sirve de nada cortar una idea para estudiarla. Cortamos las ideas para predicarlas de repente, porque en un párrafo pueden haber dos ideas centrales. Pero cuando estamos trabajando para enseñar o predicar, queremos trabajar con una idea central. Y si el párrafo que estamos tomando, ¿no es cierto?, tiene más de dos ideas, más de una idea, lo dividimos, lo ponemos por separado y lo predicamos por separado. Eso es como un consejo, digamos, práctico al margen de esto. Pero aquí, hermanos, tienen entonces el primer punto. Y no quiero extender más porque sé que ha sido denso, pueden volver a verlo, a leerlo, a mirarlo. Y esta es la idea entonces, y ¿cuál es el objetivo? Que nosotros lleguemos al final de esto, y de esto se los dejo solo como motivación, lleguemos a tener una plantilla resumida, no es una plantilla de un sermón, digamos, extenso, sino que más bien de una enseñanza práctica, donde tenemos una plantilla como esta, donde tenemos el texto, donde tenemos una introducción, donde tenemos el propósito o la proposición homilética, que en definitiva es lo que estamos haciendo ahora, la proposición homilética, la idea central y los puntos de apoyo de una oración. Luego tenemos los puntos en donde cada uno de esos puntos son enseñar o explicar el punto, y ahí está dentro del punto explicarlo, ilustrarlo y aplicarlo. Cada punto se va haciendo así, cada punto. Entonces después tenemos la conclusión donde reforzamos, recordamos, exhortamos y hacemos un llamado a la obediencia. Y en esto, entonces, donde yo les decía al principio que podemos tener una plantilla que nos ayude de manera ordenada, intencional y con una dirección clara de el punto. Por eso que al método le estamos poniendo el punto. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Creo que fue harto, tenemos harto en qué trabajar. Si tienen consultas, dudas, los que tengan mi teléfono, no sé, me pueden escribir a mi WhatsApp, no tengo problema en contestarles. Pero aquí por el grupo también va a haber mucha información y también les vamos a colaborar. Así que, hermanos, el Señor los bendiga y nos vemos pronto en medio de este taller, este curso o como le quieran llamar, de ayudándonos mutuamente a el estudio personal y predicación de la palabra. El Señor les bendiga. Nos vemos pronto.